Frente a este tercer domingo de Cuaresma, yo quisiera que reflexionáramos los siguientes elementos frente al texto de San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 42, que es el texto de la Samaritana, que además que el único evangelio que trae el encuentro de Jesús con la Samaritana es el evangelio de San Juan. Hagamos el siguiente esquema. Tenemos acá la mujer que se ve en la necesidad de sacar agua del pozo. Pero la mujer, para sacar agua del pozo, necesita un instrumento, necesita una mediación, necesita un facilitador, y ese facilitador es la vasija. Entonces aquí tendríamos el esquema: la mujer, la vasija, el agua. La mujer, la vasija o el balde, como quiera llamarlo, y el agua. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿existiría otra forma de sacar el agua sin ese esquema? La respuesta es no. ¿Por qué? Aquí lo dice: el pozo es hondo, y sin la vasija es imposible sacar el agua. Entonces ese esquema es absoluto: mujer, vasija, agua. Pasemos al renglón segundo. Tenemos en que Jesús dialoga con la mujer y le dice que le va a dar agua viva. Entonces tenemos mujer, agua viva. Y el Evangelio dice que para adquirir el agua viva Jesús la tiene que dar. Entonces volvemos al esquema: mujer, Jesús, agua viva. Mujer, Jesús, agua viva. Y si lo comparamos con el primer esquema, mujer, vasija y agua, descubrimos entonces que Jesús se vuelve el facilitador, Jesús se vuelve el mediador, sin el cual no existiera la adquisición del agua viva. Entonces aquí hay un elemento que es fundamental para los cristianos. Jesús es el único mediador entre el agua viva, entre Dios y los seres humanos. Es el único mediador entre el agua viva, entre Dios y los humanos. ¿Existe la posibilidad de uno poder adquirir el agua viva por otro medio? Así la pregunta que nos hicimos primero: ¿existe la posibilidad de sacar el agua del pozo sin la vasija? No existe, porque el pozo es hondo. La misma realidad pasa al segundo renglón. No existe la posibilidad de sacar agua viva sino a través de Jesús. Es el único mediador. Es el único mediador entre la realidad de Dios y los seres humanos. Se convierte en el facilitador. Entonces aquí se nos viene una pregunta: ¿cuál es el objetivo de todas las religiones del mundo? ¿Para qué existen todas las religiones del mundo? ¿Qué es lo que buscan las religiones? El hecho religioso, ¿qué es lo que busca? Escúcheme en esto: todas las religiones del mundo lo que buscan es unir la realidad humana con la realidad divina. Eso es lo que hace todas las religiones: unir la realidad humana y la realidad divina. ¿Y dónde nosotros encontramos en plenitud esa unión? ¿En dónde nosotros encontramos esa unión perfecta entre Dios y los hombres? La encontramos en el Dios encarnado, es decir, en Jesús de Nazaret. Cuando ustedes y yo creemos en Jesús de Nazaret, estamos creyendo en la plenitud de toda religión, porque el objetivo de toda religión es unir al hombre con Dios, y Jesús en sí mismo es hombre y es Dios. Por lo tanto, toda la plenitud de las religiones se encuentra en Jesús, Dios y hombre. Y fuera de esa realidad de la unión de Dios y hombre, tenemos la siguiente inquietud:
es necesario un mediador. Por ejemplo, un judío no tiene mediaciones, el Islam no tiene mediaciones. Es decir, existe gente en el mundo que nos diría, ¿es necesario un mediador? ¿Es fundamental un mediador para yo adquirir el agua viva? ¿Es fundamental? Entonces tenemos que hacernos la siguiente reflexión. Escúcheme en esto. ¿Cómo Dios sabe que yo me enfermo si Él no se enferma? Dios no conoce la enfermedad. ¿Cómo entonces Dios sabe que yo me enfermo? ¿Cómo Dios sabe que yo necesito trabajar si Él no trabaja? ¿Cómo Dios sabe las frustraciones o los éxitos de la vida si Dios no tiene fracasos en la vida? Porque Dios es perfecto, por lo tanto no tiene fracasos. Y así podríamos preguntarnos un montón de cosas y llegaríamos a la conclusión de que es necesario un facilitador, es necesario un mediador. Dios necesita a alguien que le informe, le traduzca la realidad humana. De resto Él no podría entender la realidad humana. Dios necesita un traductor, Dios necesita un intérprete, Dios necesita un mediador para que nuestra realidad humana Él la pueda percibir dentro de su divinidad y pueda ayudar en nuestra humanidad. ¿Y quién es ese mediador perfecto? Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús es Dios y es hombre simultáneamente. Mire, yo le digo algo, el cristianismo no es una religión más en el mundo. Los cristianos no somos lo mismo que las otras expresiones religiosas. Los cristianos somos la perfección del anhelo humano de comunicarse con la divinidad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se hizo hombre. Sufrió nuestra realidad humana, menos en el pecado. Muere en una cruz, resucita, sube al cielo y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre para interpretarle nuestras necesidades. Por eso nosotros los cristianos nos sentimos extremadamente confiados cuando le hablamos a Dios sobre nuestras necesidades. Claro que yo sé que Dios sabe cuándo me enfermo y el susto y la desesperación que me da enfermarme. Claro que Dios sabe lo que significa luchar por un trabajo y mantenerme en él y tener que conseguir el dinero para poder sobrevivir y tener una vida digna. Claro que Dios sabe lo que significa casarse, lo que significa criar hijos, lo que significa tener un hogar, lo que significa nuestra realidad humana, solo porque tenemos el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesús. Luego, aquí no es de creencias, aquí no es si usted lo quiere creer, aquí no es si a usted le parece que Jesús es el mediador o no, es que Dios tiene o necesita un mediador, porque si Dios no tiene un mediador, usted y yo no podemos ser entendidos por Dios. Luego, aquí no es una opción, esto es una necesidad, esto es fundamental para la realidad humana en la necesidad de comunicarse con una deidad. Si Jesús no es el mediador, si Jesús no es Dios y hombre, si Jesús no cumple la función de intérprete, amigo mío, estamos perdiendo el tiempo miserablemente de estar aquí sentados, cantando, levantando las manos, cerrando los ojos, arrodillándonos. ¿Para qué hacer tanta cosa si Dios no me entiende? Si Dios no se hizo hombre, si Dios no conoció mi realidad, si Jesús no es Dios hecho hombre, amigo mío, esto no vale la pena, ni esta, ni ninguna, ni ninguna.
Es que usted es una persona inteligente y escuche lo que le estoy diciendo. Si no existe el mediador, si no existe un mediador, y si Jesús no es el único mediador para adquirir el agua viva, ¿cómo Dios puede conocer mi realidad humana si Dios no es humano? Dios no es humano, por lo tanto Él no sabe lo que yo sufro. Solo lo sabe porque su Hijo, su único Hijo, se lo interpreta. Él solo sabe lo que yo soy y las necesidades que tengo, porque su único Hijo, que se hizo hombre, conoció mi humanidad y amó mi humanidad, sabe lo que significa sufrir, lo que significa la necesidad de la ayuda de nuestro único Dios, vivo y verdadero. Vea, hombre, continuemos nuestra celebración eucarística teniendo en cuenta eso. Amigo, usted no es una persona que practica una religión cualquiera. Usted no está profesando cualquier cosa. Otros creen otra cosa, entonces los judíos creen una cosa, los musulmanes creen otra. No. Esto no es de problema cultural, esto no es de problema geográfico. Entonces, como yo nací en Latinoamérica, soy católico, cristiano, si hubiera nacido en otra parte, no, esto no es un problema cultural, esto es un problema racional, de lógica. Es un problema de lógica. Dios necesita un mediador, y ese mediador se hizo hombre, Él mismo se hizo hombre, nos acompaña en nuestra historia, y por eso usted esté convencidísimo ahí donde está usted, que usted cuando cierra esos ojos allí, canta, se arrodilla, va a levantar sus manos cuando usted lo cree conveniente, etcétera. Todas esas prácticas religiosas que usted hace dentro del cristianismo, tenga la plena seguridad de lo que usted le está diciendo a Dios. Él lo está entendiendo, porque usted está utilizando la única posibilidad de adquirir el agua viva. La única posibilidad es Jesús. Terminemos con esto. Ya logramos entender la misión de la Iglesia. Es fundamental, es indispensable que ustedes y yo salgamos a anunciar y a evangelizar a la otra gente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están perdiendo su tiempo. Hay muchas personas de buena voluntad con muy buenas intenciones, pero que desconocen estas realidades. Y esa buena voluntad y esas buenas intenciones muchas veces se están perdiendo porque no están utilizando el único instrumento válido para que Dios entienda nuestra realidad humana, y es Jesús de Nazaret. Ve, amigo, la única opción que nosotros tenemos en la vida, en nuestra expresión religiosa, es ser cristianos. De resto, no hay otra posibilidad. ¿Para qué yo engañarme teniendo una práctica religiosa que no sea cristiana, si yo sé que eso no me lleva a ninguna parte? El Señor esté con vosotros.